Con esta fotografía el procedimiento que vamos a hacer es que vamos a suavizar la piel de ella. Esto se hace sobre todo sobre las mujeres. Hay que tener muy en cuenta que cuando hagamos este proceso no vaya a quedar como un efecto como si la piel fuera muy plástica, y tenemos que recurrir a que salga un poco de textura sobre la piel. Entonces vamos a arrancar con el proceso. Para esto entonces vamos a duplicar la capa del fondo, comando J para duplicarla. Vamos a cambiarle el modo de fusión, le vamos a poner entonces luz intensa. ¿Para qué? Para que me resalte mucho más las zonas oscuras y también me resalte más las zonas claras. Pero entonces, para hacer el procedimiento a continuación, tendríamos que ir primero a imagen, ajustes, y nos paramos en invertir. ¿Qué es lo que está haciendo invertir? Me está invirtiendo todo. Entonces observen cómo las zonas más claras quedaron ya oscuras y las zonas oscuras quedarían blancas, y lo que era el tono de la piel me lo dejó en grises. Muy bien, entonces después de hacer esto vamos a convertir, como le vamos a aplicar ciertos filtros, lo mejor sería ir a filtro y convertir la capa para filtros inteligentes. O sea, me queda como una capa de objeto inteligente. Esto que me va a ayudar que cuando yo le aplique los filtros se dejen editar después de que se los haya hecho a la capa. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Ustedes hemos visto que en el menú de filtro tenemos una cosa que se llama paso alto, que me va a servir para enfocar. Lo hemos tratado, pero en este caso, como tenemos la imagen invertida, me va a hacer siempre lo contrario, y sería que desenfocar. Entonces le vamos a dar un rango entre 40 y 50 y observen cómo la imagen entonces se desenfoca, se suaviza la piel, que es lo que queremos nosotros lograr. Le damos OK. Luego de eso vamos a aplicarle otro filtro, vamos a ir al menú de filtros y nos paramos en desenfocar, que es muy chistoso porque pues, desenfocar va a desenfocar, y aquí como tenemos la imagen invertida contraria, entonces me va a hacer lo contrario, que sería entonces enfocar. Entonces, estando aquí en esto, vamos a hacer un acercamiento. Observen cómo entonces cuando yo le voy a quitar aquí previsualizar, tengo la imagen esto, y si yo le doy más o menos 4 o 5 píxeles, él aparece ya la textura. Lo que está haciendo es enfocándome. Muy bien, entonces le damos OK. Lo único es que ya entonces él me está suavizando, y me está suavizando sobre áreas que yo no quiero, como las cejas, como esta parte aquí, estos blancos, y eso yo no quiero hacerlo, entonces tengo que ocultarlo. Y para ocultarlo entonces nos vamos a valer de del siguiente método. Damos doble clic a la capa que estamos trabajando, y si se acuerdan hay una cosa que se llaman estilos de capas. Fusionar si es, vamos a trabajar sobre la capa de encima, la de esta capa. ¿Para qué? Para ocultar las zonas oscuras y las zonas claras, pero acuérdense, me va a hacer lo contrario. Entonces para eso presionamos para partir el triángulo, y vamos a llevarlo entonces a la derecha, y observen cómo ya los ojos empiezan a destaparse, las partes blancas empiezan a destaparse, como las áreas de la nariz ya se visualiza mucho mejor, se define el borde, y ella me queda muy bien. Ahora lo voy a hacer entonces con las zonas claras, que me van a entonces a mostrar las zonas oscuras. Entonces ya empiezo a llevarlo hacia el lado izquierdo, y permitan ver cómo entonces estoy visualizando mucho más las cejas y las pestañas ya, y los ojos, y ahí ya creo que ya me queda muy bien. Observen cómo estaba anteriormente y ya cómo llevamos. Aquí llevamos parte del proceso. A esta capa la voy a poner como piel. Para seguir con el proceso vamos a duplicar otra vez de nuevo la capa del fondo, y la ponemos encima de la capa que hemos venido trabajando. Cuando la pongo encima, pues entonces él automáticamente me va a ocultar el trabajo que había hecho, y este lo hemos duplicado para ya recuperar textura sobre la piel. Entonces, para recuperar la textura le vamos a cambiar el modo de fusión, y se lo vamos a poner ya no en luz intensa, sino que se lo ponemos en luz suave, y entonces me resalta un poco más las zonas claras y las zonas oscuras, como lo hacen todos los modos de fusión. Aquí donde está superponer y esto, todos me van a resaltar mucho más las zonas oscuras y las zonas claras. Muy bien, entonces como lo hicimos en la capa anterior, primero hicimos paso alto, aquí vamos a repetir eso. Vamos a ir a filtro, paso alto. Lo único es que ya no le vamos, como ya la capa está bien,
no vamos a darle todo este radio, sino que le vamos a dar lo que normalmente le damos para enfocar un poco, que sería 4 píxeles. Y observen entonces, voy a acercarme mucho más, como entonces va a recuperar un poco de piel sobre la cara, de textura. Ok, entonces le damos ok, y luego de esto, para recuperar un poco más, vamos a ir al menú de filtros, nos paramos en enfocar, máscara de enfoque. En máscara de enfoque, observen aquí en el cuadro gris, y lo que hago es que yo voy a obtener un poco más la textura de la piel, se va a volver más nítida, y el radio también lo puedo dejar ahí, más o menos ahí. Muy bien, ahí ya tengo entonces un trabajo ya muy elaborado. Pero si quiero, si veo que la textura de la piel se ve un poco irreal, entonces me puedo valer de lo siguiente. Para eso entonces vamos a ir al menú de filtros, me voy entonces a ruido y le añado un poco de ruido, más o menos 4 o 5 píxeles, que sea gaussiano y monocromático. Muy bien, aquí ya tenemos casi terminado el efecto de suavizar la piel. Lo único es que me lo está aplicando sobre ciertas áreas que yo no quiero, como puede ser el pelo y los ojos, un poco las pestañas. Entonces para eso voy a suavizar, voy a seleccionar las dos capas, voy a presionar comando G para reunir, ahí me las voy a reunir. Lo único que acabo de mirar, observar, es que en la capa que dice fondo de copia, que sería la de la textura, la que hemos trabajado, se me olvidó un poco en convertirlo en capa de objeto inteligente. Esto lo estoy haciendo acá para que ustedes observen, miren cómo yo le he aplicado 2 filtros a la capa de la textura y él no me los está mostrando. En cambio, cuando yo convierto una capa en objeto inteligente, observen cómo muestro los filtros, y si yo quiero yo puedo editarlos, lo que no me va a permitir con esta capa última que yo he hecho. Muy bien, entonces recuerden que a esto mismo le hubiera podido aplicar el filtro de objeto inteligente a esta capa. Entonces ahora ya tengo esto reunido en un grupo y voy a agregarle una máscara. Le voy a agregar una máscara. Después de eso, entonces, de agregarle la máscara, voy a presionar Shift y suprimir, que es el atajo para llegar a rellenar, y entonces le relleno con negro, y lo que va a ocurrir es que me va a mostrar la imagen tal cual como la tenía antes. Esto mismo me voy a devolver, lo puedo hacer presionando Alt y haciendo clic en la máscara. Voy a seleccionar el grupo, presiono Alt y hago clic en la máscara, y él ya me adiciona entonces una máscara y la pinta de negro. Entonces ahora lo que hago es que voy a destapar. Para destapar entonces pongo blanco en el color frontal, escojo la herramienta del pincel, un pincel que sea grande, de borde suavizado como el que yo tengo en este momento, y le bajo un poco la opacidad, más o menos hasta la mitad, para que los cambios que yo vaya haciendo cuando yo vaya destapando pueda tener entonces más dominio sobre él y lo haga lentamente. Entonces me voy a acercar, voy a empezar a hacerlo sobre la frente. Mire, observen cómo ya empieza a suavizar la piel. Lo hago sobre esta parte de la nariz, y en ciertos casos pues nos tocará entonces reducir un poco el tamaño del pincel. Lo hago por acá. Voy a volver otra vez a ampliarlo, porque esta zona ya es mucho más grande. Y suavizo toda. Y observen cómo queda entonces antes y después de haber aplicado este método para suavizar la piel.